Hola, les saludo nuevamente para presentarles la clase de Escuela Dominical del Templo del Tabernáculo de Houston, Texas. Me da mucho gusto estar aquí delante de ustedes, ya que es una gran bendición para mí el presentar esta clase. A pesar de no estar presentes como quiera, yo sé que de esta manera nos estamos comunicando también. Vamos a hacer una oración para iniciar esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Aquí estamos, Señor, delante de ti, dándote las gracias otra vez más, porque solo a ti te debemos de dar las gracias por todas las cosas, todas las bendiciones que tú nos das, porque tú nos das tantas bendiciones que en ocasiones ni siquiera las merecemos. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y por esa bendición tan grande que tú nos das de vivir día con día, por la protección que nos has dado a pesar de todos los problemas que hay en estos momentos. Ahora que estoy delante de ti, Señor, quiero que tú seas el que nos enseñe, que tú seas el que enseñes esta clase, Señor. Gracias porque tú lo vas a hacer. Que esta clase sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, la clase de hoy nos va a enseñar cómo es que Jesús enfrenta a los líderes religiosos. La forma en que Jesús los enfrenta, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús tuvo más oposición a su ministerio de parte de los líderes religiosos, esos líderes religiosos que habían estudiado la ley y los profetas. ¿Por qué tuvo esa oposición Jesús de parte de ellos? Pues fue porque Jesús desafiaba las tradiciones. Nosotros podemos tener muchas tradiciones, como las tenían en ese momento, como tradiciones que nosotros podemos tener como lavar el automóvil cierto día de la semana, cortar el zacate de cierta manera, limpiar la casa, hacer ciertas cosas. Hay muchas tradiciones que nosotros tenemos. Si nosotros nos pusiéramos un día a tratar de entender esas tradiciones que nosotros tenemos, tenemos muchas tradiciones, pero en ese tiempo había cierto tipo de religiones, porque de tradiciones, perdón. Las tradiciones van pasando de generación en generación. Posiblemente yo haga cosas que mi padre hacía. Posiblemente haga cosas que mi abuelo hacía. Pero se van pasando porque son tradiciones que están en nuestras vidas. Pero esos líderes religiosos se consideraban como guardianes de la fe y las tradiciones judías. Eso era como ellos se consideraban. Se consideraban que ellos eran los guardianes de esa fe. Y no tan solamente de ellas, sino que de algunas que ellos habían agregado, porque ellos le habían agregado un poco más. Le habían agregado ciertas cosas allí, ciertas tradiciones. Entonces, todas esas tradiciones eran las que Jesús desafiaba. Eran las que Jesús desafiaba. Desafiaba a Jesús todas esas tradiciones que esos líderes religiosos habían agregado. La verdad central de esta clase dice así: Jesús hizo frente a los errores y al legalismo con autoridad.
es la forma en que Jesús los enfrentó por ese legalismo que ellos tenían, por todos los errores que estaban cometiendo. Pero lo hacía con autoridad, con esa autoridad que él tiene. El versículo clave está en Marcos capítulo 2, versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Lo podemos ver nosotros en Marcos capítulo 2, versículo 28. Ahora, al final de la clase, nosotros vamos a poder explicar cómo es que Jesús cumplió sus objetivos. ¿Cuáles eran sus objetivos? Perdonar pecados y sanar, a pesar de la oposición. Y además, vamos a poder compartir esa necesidad de hacer el bien a los demás sin el error del legalismo. Vamos a hacer todas esas cosas, o al menos ese es el objetivo. El objetivo es llegar a hacer estas cosas, explicar cómo es que Jesús vino a perdonar y sanar pecados, y además vamos a compartir el bien que Jesús mismo vino a hacer en esta vida. Pero hay algo que es muy importante, que también vamos a vernos obligados a participar en la obra de Jesús. ¿Cómo es que vamos a participar en esa obra? Difundiendo su palabra de perdón y sanidad y ayudando a otros. Es la manera en que nosotros vamos a contribuir, es la manera en que nos vamos a ver obligados nosotros a participar en ella. Entonces, vamos a difundir su palabra de perdón y sanidad, y no tan solamente, vamos a ayudar a otros. Vamos a ver temas muy interesantes como la sanidad y el perdón. ¿Y qué es lo primero? Pues lo primero es lo primero. Vamos a ver qué es la sanidad espiritual y física, qué viene a ser la sanidad espiritual y la sanidad física. Además, vamos a hablar acerca de la comida y el ayuno. ¿Por qué vino Jesús? Y hay un tiempo para ayunar. Esos son temas que vamos a estar viendo. Y algo más. Vamos a hablar acerca del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Y además, ¿se puede hacer el bien el día de reposo? Ahora, hablando en materia, ¿qué es primero? ¿La sanidad o el perdón? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es primero? ¿La sanidad o el perdón? A Jesús, se le presentó en esa ocasión también la misma situación. Nosotros lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 7, y dice, cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabía ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y vemos también en el versículo 5 cómo nos sigue. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. Pero nosotros sabemos que hay una cosa.
que el Mesías vino a proporcionar perdón de pecados, reconciliación con el Padre y sanidades en respuesta a la fe. ¿Se da cuenta usted? Él vino a eso. Jesús vino a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Padre y además darle sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, en respuesta a la fe que nosotros podamos tener en Él. Eso fue a lo que Él vino. Y sanidades como cuáles, como las que Él hizo en Capernaum. ¿Cuáles hizo? Él liberó a un hombre que estaba poseído y también sanó a la suegra de Pedro. Eso fue lo que él hizo allí. Y además también Él tuvo autoridad. Sí, con su autoridad, Él perdona pecados y provee sanidad. Es la autoridad suprema que Él tiene, porque por eso es que perdona pecados y provee sanidad, porque Él tiene esa autoridad tan grande para hacer todo eso. Pero mire, a pesar de todos estos milagros que hacía, él estaba adquiriendo cierta popularidad que le estaba restando a él la libertad para cumplir su prioridad de predicación. La prioridad que él tenía era predicar. Lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para eso fue para lo que el Señor vino, para predicar primeramente. Y luego vemos en Marcos capítulo 1, versículo 44 y 45. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de qué manera ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo todas esas sanidades. Es que la gente venía a él, y de esa manera, como él tenía tanta popularidad, por eso era que le estaba restando a él la libertad que él quería tener para predicar. Ahora, Jesús sanó y perdonó pecados. Como hizo una cosa, hizo otra también, pero su prioridad era predicar, pero además sanó y perdonó pecados. Lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 4 y 5 y el 9 y el 10. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí está el Señor mostrando que tanto Él podía sanar como perdonar pecados. Es lo que Él nos estaba mostrando aquí. Estaba mostrando que la autoridad que Él tenía, la autoridad tan grande que tenía para sanar y perdonar. Pero hay una cosa, los maestros de la ley consideraban esto una blasfemia, porque el que Jesús perdonara pecados, para ellos no estaba considerado así, porque solamente Dios podía perdonar pecados para ellos. En su mente estaba que solamente Dios podía perdonar pecados. Y además, porque ellos consideraban a Jesús como un hombre. Eso es lo que ellos hacían. Ellos estaban considerando a Jesús como un hombre, no como lo que realmente era, el Hijo de Dios.
En Marcos capítulo 2, versículos 6 al 7, dice así. Estaban ahí sentados, ¿quiénes? Esos maestros de la ley. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y se preguntaban, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que ellos pensaban, que solamente Dios perdonaba pecados. Bueno, pero realmente era porque ellos consideraban a Jesús como un hombre, no lo consideraban como el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta que nosotros debemos de hacernos, debemos de tenerla muy en cuenta esta. ¿Por qué es necesario cuidar nuestra salud espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y hay otra más. ¿De qué manera podemos mostrar nuestra fe con perseverancia? ¿Cómo es que nosotros podemos mostrar esa fe, pero ser perseverantes en esa fe? Ahora otro punto más, la sanidad espiritual y física. Vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué es la sanidad espiritual y qué es la sanidad física? Marcos capítulo 2, versículo 8 al 12, dice así. De inmediato, Jesús dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico. El Señor le dijo al paralítico así. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Realmente, aquí el Señor estaba mostrando lo que Él podía hacer. Además de que Él podía sanar, también tenía la autoridad para perdonar pecados. Las dos cosas Él tenía, porque Él tiene autoridad para todas estas cosas. Entonces, Jesús mostró visiblemente, aquí mostró la autoridad que Él tenía para perdonar pecados y para sanar. Al sanar al paralítico mostró una señal externa de su autoridad para perdonar pecados. Eso es lo que Él mostró. Mostró cómo es que Él podía hacer todo eso y más cosas que Él puede hacer. Hay una cosa aquí. Lo que pasa es que en las escrituras el pecado y la enfermedad están conectados desde el origen. La enfermedad comenzó con la caída del hombre en el jardín del Edén y la muerte resultó del pecado. Como lo digo, en las escrituras el pecado y la enfermedad están conectados desde el origen y la muerte resultó de ese pecado. Lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se da cuenta desde acá, desde el principio, desde el Génesis. El Señor ya estaba advirtiendo, si haces algo mal, vas a morir. Por eso es que el pecado y la enfermedad están desde el origen conectados con la enfermedad y de la enfermedad la muerte, claro. Pero hay una cosa también.
Las escrituras también tienen relacionados el perdón y la sanidad, porque en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como desde el principio está relacionado el pecado con la enfermedad, así también el Señor proporciona el perdón y la sanidad. Y lo proporcionó ¿cómo? Enviando a su Hijo Jesús, y fue azotado, herido por nosotros, y fue el herido por todas nuestras rebeliones. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser sanados y salvados. El castigo de toda esa paz que nosotros tenemos, Él lo llevó. Y Él lo llevó y por su llaga nosotros fuimos curados. Debemos de hacernos nosotros una pregunta. ¿Qué efecto debe tener en nuestra fe el saber que Jesús perdona y sana? ¿Qué efecto puede tener? Otra pregunta más. ¿Por qué vino Jesús? Yo creo que es muy obvio, pero hagámonos esa pregunta. Hagámonos esa pregunta nosotros. Porque nos la van a hacer, alguien nos la va a poder hacer. Entonces tengamos la respuesta lista. Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos. Ellos se preguntaban: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿Se da cuenta usted? Desde aquí ya sabemos nosotros que Él vino para salvarnos a nosotros, no vino para aquellos que son justos, vino Él para nosotros, para, para ayudarnos a nosotros los pecadores. Hay algo que nosotros debemos de preguntarnos también, y nosotros mismos también, no necesariamente el comportamiento de los líderes. Entonces, por defender tradiciones, ¿cuántos de los comportamientos de los líderes religiosos se repiten el día de hoy? Sí, no puedo decir que hay muchos, porque en realidad no sé, pero debe de haber. Hay. De hecho, yo conozco algunos que siguen las tradiciones, que por seguir esas tradiciones repiten todas esas cosas que esos líderes religiosos no hacían en aquel momento. Eso es todo, pero solamente por seguir esas tradiciones. Ahora aquí, los líderes religiosos criticaban por qué Jesús fue a cenar con Leví, que Leví era un recaudador de impuestos. ¿Y quiénes eran los recaudadores de impuestos? Pues eran empleados de los romanos. Y por eso mismo se consideraban como traidores, se consideraban como colaboradores del Imperio Romano. Y además, no podían fungir como testigos en asuntos legales. Y algo más, eran expulsados de las sinagogas. No se consideraban
nada bueno, no los consideraba nada bueno. Y ellos se preguntan, ¿por qué Jesús está comiendo ahí con ellos? Entonces, ya aquí los escribas y fariseos ya no estaban diciéndole directamente a Jesús, sino cuestionaron esta acción a los discípulos. Y los escribas y los fariseos, en Marcos capítulo 2, versículos 16 al 17 vemos, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Pero Jesús los oyó. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A eso fue lo que Jesús vino, a llamar a pecadores. Vino a salvar lo que se había perdido. Hay muchas personas que se consideran justas y creen que no necesitan salvación. Ya lo he dicho yo en alguna ocasión. Hay personas que creen que porque ellos ayudan a la gente, que porque son muy buenos, según ellos, que porque son muy buenos, ya no necesitan salvación. Pero eso no es cierto. La única manera de ser salvo es aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Salvador. Los que reconocen ser pecadores están listos para recibir lo que Jesús ofrece. Es tan fácil nosotros poder aceptar esa salvación. Es tan fácil, solamente aceptando a Jesús como el Hijo de Dios y aceptar que Él vino para salvarnos. Tenemos que reconocer y además reconocer que somos pecadores, pedir perdón por esos pecados. Porque nosotros nunca seremos suficientemente buenos sin Cristo. Si no tenemos a Cristo, no vamos a ser suficientemente buenos. Entonces, ¿cómo podemos reflejar la apertura y el amor de Dios? ¿Cómo es que lo podemos reflejar nosotros? Preguntémonos. Hay tantas preguntas que tenemos que hacernos que para podernos considerar como cristianos, para podernos considerar como que es que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero hay una cosa, nunca vamos a ser suficientemente buenos sin la ayuda de Cristo. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Un tiempo para ayunar. Hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para comer. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Versículo 20 dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día ayunarán. 21. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino, y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos.
Había ciertas cosas que Jesús y sus discípulos hacían que estaban fuera de las normas de los líderes religiosos. ¿Cuáles eran estas? Pues comían con personas indeseables para los líderes. No ayunaban cuando otros sí lo estaban haciendo. Eran cosas que los discípulos hacían que estaban fuera de esas normas que los líderes religiosos ponían. Sí, así es cierto, así eran. Ellos comían con personas indeseables y no ayunaban como las demás gentes. Aquí podemos ver una cosa. El ayuno es una disciplina espiritual. Eso ayuda más a nuestro espíritu, el ayuno. Y es que en la vida cristiana hay momentos de celebración. Y en este momento los discípulos estaban en un tiempo de celebración. Podemos nosotros también ver que debemos de ser sensibles al Espíritu Santo para discernir el tiempo de ayuno y el tiempo de celebración. ¿Cuándo es el tiempo de celebración? ¿Cuándo es el tiempo de ayuno? Eso es lo que el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros y tenemos que discernir nosotros esos momentos. Porque el ayuno es una disciplina espiritual. Jesús comparó esos momentos con las bodas judías llenas de alegría y celebración, porque las bodas judías eran llenas de júbilo, llenas de mucha celebración, y el ayuno a menudo se relacionaba con duelo. En 2 de Samuel capítulo 3 versículo 31 al 35 dice así: Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Era una forma ¿se da cuenta? Era una forma, el ayuno era una forma de duelo. Hay algo aquí también que podemos ver, que el ministerio de Cristo trajo la bendición del perdón, la entrada al reino de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y todo esto es motivo de gran gozo. Entonces, habría momentos en que los discípulos ayunarían. ¿Y cuándo serían esos momentos? Marcos capítulo 2, versículo 20 dice: Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo serán esos días? Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Esos eran los momentos en los cuales los discípulos estaban en duelo. Y entonces ellos podían ayunar. Pero en esos momentos que estaba Jesús con ellos, estaban celebrando que estaba Jesús con ellos.
Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice así. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya en estos momentos ya no estaba el Señor con ellos estaban haciendo ya. Por eso es que ellos estaban ayunando y orando. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice también así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se da usted cuenta? En esos momentos ellos tenían que tener ese descanso espiritual, tenían que tener más concentración en lo que era la obra de Dios. Ellos estaban ayudando a su espíritu, olvidándose de todo lo externo, olvidándose de las cosas materiales, ayunando. ¿Para qué? Para pedir a ellos allí, para ellos concentrarse en lo que el Señor tenía, para poder oír la voz de Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Estaban esperando la voz del Señor. Por eso es que tenían que tener más espiritualidad. Entonces podemos ver que con la venida de Cristo y la experiencia de la salvación para el convertido, la vida cambió drásticamente y sucedió algo nuevo con ellos. Sí, es lo que sucede con nosotros, lo que sucede cuando nosotros tenemos esa experiencia de salvación. Tenemos lo que Pablo le dice aquí al pueblo de Corintios. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo que yo no sé por qué, pero desde recién convertido yo me lo memoricé. Fue el primer versículo que me memoricé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De esta manera el Señor muestra a nosotros, nos muestra a nosotros que si ya estamos en Cristo, todo lo que teníamos atrás ya tuvo que haber pasado, porque ya somos nuevos completamente. El Señor nos ha hecho criaturas nuevas. Y yo sigo con mis preguntas. Debemos de preguntarnos, ¿qué nos distrae de la adoración y alabanza diaria? Podemos hasta hacer una lista. ¿Qué es lo que está a nosotros distrayéndonos de la adoración y la alabanza diaria? ¿Qué nos hace a nosotros que perdamos esa adoración y alabanza diaria? Vamos a ver ahora también, ¿quién es el Señor del día de reposo? Nosotros lo sabemos, vamos nada más a recordarlo. Vamos a recordar nosotros que quién es el Señor del día de reposo. En Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, dice así. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca han leído qué hizo David cuando tuvo la necesidad y pasó hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la presencia, y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes. También les dijo,
El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Los fariseos volvieron a oponerse a Jesús en cuanto al día de reposo, pero Jesús les tuvo que recordar su autoridad, ya que Él es el Señor del día de reposo, y que la necesidad humana es mucho más importante que las reglas establecidas por el hombre. Eso es lo que el Señor tuvo que recordarles a ellos, recordarles que Él es el Señor de todo, aún del día de reposo. Entonces, Jesús es Señor aún del sábado. Y podemos decir que así como el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, también tiene autoridad para invalidar las ideas erróneas acerca del sábado. Dios hizo el día de reposo para las personas para que se renovaran física y espiritualmente. Para eso fue precisamente, para que nosotros, para que las personas nos renováramos física y espiritualmente. Para eso fue, no para otra cosa. Hay dos ejemplos de la historia de Israel. Lo podemos ver en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y lo vemos también en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 a 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y dijo David le respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. ¿Podemos hacer el bien el día de reposo? ¿Podemos hacer nosotros ese bien? Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: y entró
otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al acecho a ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos enseguida, junto con los herodianos, tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Un aspecto importante de la tradición judía era la manera correcta de guardar el día de reposo. Los fariseos habían ampliado ese mandamiento, agregando normas para precisar lo que significaba el día de reposo. Eso era lo que ellos estaban agregando. Pero Jesús los seguía desafiando. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Se da cuenta? Aquí estamos recordando otra vez todo eso que ya estamos hablando: salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos no podían aceptar que Jesús estaba haciendo todas esas cosas en el día de reposo, pero es que tenía en ellos un corazón muy duro. ¿Cómo es que no iba Jesús a compadecerse de alguien que estaba enfermo, a pesar del día de ser el día de reposo? ¿Por qué? Porque, como él lo dijo ya también, él era y es el Señor hasta del día de reposo. Entonces, Jesús enseñó a hacer el bien en todo tiempo, incluso en el día de reposo. Eso es lo que el Señor siempre estaba enseñando: a hacer el bien. Y lo podemos ver nosotros en Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si ahí mismo ya le estaba mencionando el escritor de Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No estaba diciendo que en el día que no fuera día de reposo. Estaba diciendo cuando tuvieres poder para hacerlo. Y debido a que Jesús no estaba cumpliendo con esas tradiciones de los fariseos, ellos comenzaron a planear su muerte. Jesús había obrado haciendo el bien el día de reposo, y los fariseos usaron ese día para planear su muerte, porque ya estaban planeando la muerte de Jesús, porque no les convenía por todas esas tradiciones que él no estaba siguiendo. Entonces aquí vuelvo otra vez con más preguntas. ¿Cómo necesitamos fortalecer nuestro compromiso con Cristo? ¿Cómo es que nosotros necesitamos
fortalecer esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer ese compromiso que tenemos con Cristo? Ahora, tenemos que hacer algo más también. Tenemos que evaluar nuestras reglas. Tenemos reglas que en vez de ser reglas son tradiciones. Tenemos esas tradiciones en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Vamos a evaluarnos nosotros mismos. Tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, en el que nos podemos compadecer de la necesidad humana, a pesar de ciertas tradiciones que tenemos. Podemos brincar esas tradiciones y ayudar a la gente, porque es un ejemplo que Jesús nos dio. Vamos a brincar todas esas tradiciones y llegar a ayudar a la gente así como lo necesite. Muchas veces queremos nosotros tener esas tradiciones en nuestro corazón. Seguimos más esas tradiciones que la ayuda que debemos de darle a la demás gente. Que esta clase de hoy nos ayude a nosotros para evaluarnos a nosotros mismos. Vamos a ser nosotros capaces de enfrentar a la gente que nos quiera llevar por sus tradiciones, así como lo hizo Jesús. Si realmente nosotros nos creemos discípulos de Cristo, si somos nosotros cristianos, tenemos que seguir los lineamientos de Cristo. Y si Él pudo, o si Él enfrentó a los líderes religiosos, que quiénes eran en ese tiempo los líderes religiosos, Él los enfrentó. ¿Por qué no podemos nosotros enfrentar también esas tradiciones y llevar el amor de Cristo a todas las personas? Evaluemos nosotros mismos. Y yo creo que con esto podemos dar por terminada la clase. Así es que vamos a orar para terminar esta clase. Gracias, Señor, por la bendición que nos diste. Por la bendición que nos diste al recordarnos nuevamente que no debemos de seguir tradiciones. Que tú, Señor, estabas en contra de esas tradiciones que en ocasiones ponen en riesgo nuestra cristiandad, que ponen en riesgo el demostrarle a nuestra gente, a toda la gente y a nuestra propia gente el amor de Cristo. Vamos a enseñarles más el amor de Cristo a toda la gente. Enséñanos nosotros, día con día, ayúdanos también a que podamos mostrarles ese amor, a que podamos enfrentar a todas esas tradiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto creo que damos por terminada la clase. Antes de terminar la clase no quisiera olvidarme de esto. Hay gente que por alguna razón, de alguna manera, llegaron a estar presentes en esta transmisión. Un amigo que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hay otro de los versículos que yo también me aprendí desde mis inicios, y es Juan 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti, amigo,
que estás en estos momentos oyéndonos. ¿Quieres creer en Jesucristo como tu Salvador? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener la salvación? Te invito a que hagas esta oración conmigo. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, porque yo me considero pecador, pero tú viniste a mí. Gracias, porque te estoy aceptando como mi Salvador. Te estoy aceptando a ti, Jesús, como el Hijo de Dios y como mi Salvador. Gracias a ti, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias por el perdón de mis pecados. Amén. Dios los bendiga.